May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Comienza De los Anillos al Señor, dirigido por el padre José Miguel Marqués. De los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien, una aproximación con afecto para Radio María. Este es el séptimo y último de los programas especiales dedicados en Radio María sobre literatura y fe. En el anterior programa, el sexto, estábamos comentando la Comunidad del Anillo, las dos torres, la primera y segunda parte de El Señor de los Anillos, respectivamente, y habíamos empezado a comentar la tercera y última parte del libro, El Retorno del Rey. Y veíamos que en una narración, la estrategia de los capitanes del oeste para distraer el ojo de Sauron de su propia tierra de Mordor, para facilitar el acercamiento del portador del anillo, de Frodo, con la esperanza de que pudiese arrojar el anillo único en el monte del destino donde fue forjado, y así acabar con Sauron y su imperio y salvar la Tierra Media, veíamos que en narración paralela, el valiente y fidelísimo Sam rescata a Frodo de las torturas de las que fue objeto su amo, a merced de los orcos en la torre de Cirith Ungol, y que la escena del rescate es francamente conmovedora. Completamente agotados por todo lo que han pasado, con sed, luchando con la tierra absolutamente inhóspita de Mordor, con el anillo que es cada vez más pesado e insoportable, Frodo y Sam van acercándose agónicamente a las grietas del destino. Sin hacer propiamente una analogía, sí podemos ver por aplicabilidad, como pensaba Tolkien, en el personaje de Frodo una figura del siervo doliente del Señor, de Isaías, que aparece en el profeta Isaías, ¿verdad? Y por tanto figura a su vez de Cristo, pues como Cristo, veíamos, Frodo entra en el corazón del reino enemigo para así destruirlo. Contemplamos así el sacrificio voluntario de Frodo, aun hasta la muerte si fuera menester, para que otros puedan vivir. Aunque no lo haya querido así por así, lleva voluntariamente el peso del anillo, como Cristo lleva voluntaria y amorosamente el peso de la cruz. Y lo que más pesa a Frodo, veíamos también, no es tanto el anillo cuanto el peso insoportable de la malicia del ojo de Sauron, así como lo que a Cristo le pesa no es tanto la cruz material, que también, cuanto el peso de la malicia de todos nuestros pecados. Y decíamos también que precisamente esto lo habíamos contemplado con meridiana claridad en esa magnífica y grandiosa película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que salió por primera vez en los cines en la Semana Santa del año 2004. El Señor Oscuro, con toda su malicia, tienta a los personajes a que se pongan el anillo, para así encontrarlos y atraparlos en las tinieblas. Así como Cristo resiste las tentaciones del diablo para que lo adore y gane así el dominio de todos los reinos de la tierra, enseñándonos cómo sofocar la fuerza del pecado, Frodo, advertido por Gandalf, conoce que utilizar el mal, incluso en la lucha contra el mal, es caer bajo la esclavitud del maligno. Esto es un reflejo de la perspectiva cristiana de que el fin no justifica los medios. Incluso Sam, al contemplar la desolación de Mordor, siente la tentación de usar el anillo para acabar con el Señor Oscuro y convertir aquellas tierras inhóspitas en un gran jardín,
pues es lo que más le gusta a Sam como buen hobbit de la apacible y rural comarca que es. Pero gracias a su sentido común, sensatez y entereza moral, sale airoso de la prueba. Tolkien nos advierte que la táctica del mal es entrar con lo nuestro para salir con lo suyo. De ahí su insidioso peligro. Gollum, que en varias ocasiones en que ha hecho peligrar la misión por su codicia del anillo, pudiendo haber sido eliminado por Frodo, de no ser por su piedad y misericordia, aún se obsesiona por arrebatarle el anillo. En estos momentos, Gollum parece ya irredimible. Pero surge otra ocasión, aquí al final, en que merece, entre comillas, ser eliminado, con criterios meramente humanos, pero ahora es Sam, que nunca se fiaba de Gollum, quien no es capaz de acabar con aquella miserable criatura. El mismo extraño pero entrañable sentimiento de pura lástima y compasión había invadido providencialmente a Bilbo, años atrás, en El Hobbit, mientras huía de la cueva de Gollum, invisible por el anillo que había encontrado, ya que el anillo por propia voluntad había dejado a Gollum para regresar a Sauron, habiendo tenido la ocasión de acabar con aquella miserable criatura que seguro hubiera acabado con Bilbo, pero viéndose incapaz de matar a alguien tan necesitado de compasión. Gandalf había dicho a Frodo, en la comarca, que la maléfica influencia del anillo sobre su tío Bilbo había tardado más tiempo en afectarle, precisamente porque Bilbo había empezado a usar el anillo con algo completamente ajeno a la naturaleza del anillo, con lástima y misericordia, y que eso mismo gobernaría el destino de muchos, no menos el del propio Frodo, que a su tiempo participaría providencialmente de esa misma lástima y misericordia para con Gollum. Tolkien desbarata admirablemente todo destino ciego, dando lugar para unos de los motores de los destinos que rigen la Tierra Media, el triunfo de la misericordia con la que la providencia divina actúa. Bien, en un momento crítico, Frodo cae por agotamiento físico, moral y espiritual, y Sam reconoce que la carga del anillo la tiene que llevar Frodo, pues es a él a quien la misión había sido encomendada por el concilio de Elrond. Que cada uno tiene que cargar con lo suyo, pero eso no quiere decir que no haya nadie que nos pueda ayudar a llevar nuestras cargas, como tampoco Cristo estuvo completamente solo mientras cargaba con su cruz, en su Vía Crucis. Sam es figura de Simón el Cireneo, aunque incluso algo más sublime, si cabe, porque levanta a Frodo con anillo y todo, y lo lleva a cuestas por la ladera del Monte del Destino. Pero curiosamente, la carga para Sam no le resultaba demasiado pesada. Cristo mismo nos ha prometido que quien cargue con su yugo, sobre todo por amor, verá que su carga es ligera. Se acercan al momento decisivo de arrojar el anillo en el abismo de fuego donde fue forjado. Llegado la hora de la prueba máxima, Frodo es incapaz de arrojar el anillo y dice literalmente: I do not choose now to do what I have come to do. I will not do this deed. The ring is mine. No he decidido hacer ahora lo que he venido a hacer. No voy a hacer este acto. El anillo es mío. Fijémonos atentamente que Frodo no dice I choose not to do what I have come to do. He decidido no hacer ahora lo que he venido a hacer. Es decir, Frodo no decide libremente hacer lo que ha venido a hacer, que es arrojar el anillo al fuego del destino y así destruir para siempre el reino de Sauron. Frodo no decide por sí mismo, con una voluntad libre, pues es en este momento crítico, es esclavo del poder del anillo, que evidentemente no quiere ser destruido. Frodo, pues,
no decide no hacer, sino que no decide hacer. Matiz lingüístico muy importante que Tolkien quiere mostrarnos. Repito, Frodo pues no decide no hacer, sino que no decide hacer lo que iba a hacer. Este matiz lingüístico tan importante. Frodo reclama el anillo para sí, haciéndose invisible ante la mirada horrorizada e impotente de Sam. El Señor Oscuro advierte su mortal peligro al descubrir a Frodo, desesperadamente llama a sus espectros que están luchando contra la alianza de Aragorn, Gandalf y el resto de los capitanes del oeste frente a la Puerta Negra, y estos, los espectros, vuelan a velocidad del viento hacia el Monte del Destino. En el desenlace brillante del Monte del Destino, con el fracaso del hasta entonces heroísmo abnegado y admirable de Frodo, Tolkien está siendo muy realista en un mundo caído. El maligno y su reino no pueden ser destruidos con las solas fuerzas humanas, por mucho que intentemos ser buenos, como postula la herejía pelagiana que tanto combatió San Agustín. El hombre necesita absolutamente de redención para salir victorioso contra las asechanzas del maligno, contra el pecado y la muerte. Y si es indispensable una redención, es que hace falta un redentor. A Tolkien se le ha acusado de un pesimismo antropológico con este fracaso, entre comillas, de Frodo. Pero no se puede ser pesimista cuando se es sencillamente realista, confiando en la providencia divina. Frodo en realidad no ha fracasado en un sentido absoluto. Ha sido un auténtico héroe, en la mejor tradición cristiana, habiendo atravesado tantos y tan graves peligros. Ni qué decir tiene que para Tolkien otro gran héroe, a otros niveles distintos que el heroísmo épico de Aragorn y Gandalf, es precisamente Samsaraz Gamgee, abnegado y fidelísimo servidor de Frodo, y su imposible misión. Ahora bien, al final, a la hora de la verdad, Frodo por sí mismo no puede salvar a la Tierra Media, como tampoco Sam, ni Gandalf, ni Aragorn, sino una concatenación de personajes y acontecimientos que resultan ser todos ellos providenciales. El hecho de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos no quiere decir en modo alguno que no podamos ser salvados, por aquello del apóstol San Pablo. Todo esto les acontecía en figura, y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que crea estar en pie, mire que no caiga. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. 1 Corintios 10, 11 al 13. Es, sin duda alguna, el toque más brillante y magistral de Tolkien que Gollum, que Gandalf había presagiado, ¿verdad?, tendría un papel aún que jugar en todo esto, aún más esclavizado por el anillo que Frodo, se pelee con Frodo, arrancándole de un brutal mordisco el dedo, arrebatándole así el anillo, y en su delirio dé un mal paso y caiga por el precipicio en el abismo de fuego. En su momento, Frodo había salvado a Gollum del mal del anillo, perdonándole la vida, y ahora es Gollum que, a pesar suyo, salva a Frodo del mal del anillo, perdonándole su vida. Porque es una gran verdad, ciertamente, lo que canta el Salmo 50 del rey David: un corazón quebrantado y humillado no lo desprecia el Señor. Un sugerente comentario de esta escena lo tenemos en Stratford Caldecott, Secret Fire, The Spiritual Vision of J.R.R. Tolkien, Fuego Secreto, la visión espiritual de J.R.R. Tolkien. Y le cito: al borde mismo del éxito,
a donde lo ha llevado su voluntad, el portador del anillo renuncia a su búsqueda y reclama el anillo para sí. Su libertad para arrojarlo al fuego ha sido minimizada por la tarea de llevarlo hasta el monte del destino. Lo que finalmente lo salva es, en apariencias, un accidente, en realidad la consecuencia directa de su anterior y más libre decisión de salvar la vida de Gollum, un acto de pura compasión. Por tanto, en cierto modo, no es Frodo quien salva la Tierra Media, y mucho menos Gollum, que le arranca el anillo de un mordisco y, al hacerlo, se precipita en el fuego. Tampoco es Sam, que ha aprendido la lección de la compasión de Frodo y sin el cual éste nunca habría alcanzado el monte del destino. El Salvador de la Tierra Media es aquel, con mayúscula, que actúa a través del amor y la libertad de sus criaturas, que perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, utilizando incluso nuestros errores y los designios del enemigo para causarnos bien. El final de El Señor de los Anillos es el triunfo de la providencia sobre el destino, pero también el triunfo de la misericordia, en la cual el libre albedrío, auxiliado por la gracia, es plenamente vindicado. Hasta ahí la cita. En términos cristianos, es una plegaria por la perseverancia en el bien obrar hasta el final, y a que no sobreestimemos nuestra parte en la historia, y a que nos demos cuenta de que las cosas pequeñas pueden muy bien ejercer un impacto grande en el esquema general de las cosas. Disfrutamos a continuación de una pausa ambiental. Luego, es una escenificación dramática del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas o ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Si no hubiera sido por él, Gollum, Sam, yo no habría podido destruir el anillo, y el amargo viaje habría sido en vano justo al fin. Entonces, perdonémoslo, pues la misión ha sido cumplida y todo ha terminado. Podemos evocar aquí en esta frase de Frodo a Sam, aquello del Señor en la cruz, todo se ha cumplido, consummatum est, ¿no? De Juan 19:30. Continúa diciendo Frodo a Sam, me hace feliz que estés aquí conmigo, aquí, al final de todas las cosas, Sam. Sauron es aniquilado, su fortaleza Torre de Barad-dûr se desploma, sus huestes se dispersan. El cataclismo en torno al Monte del Destino es tal que Frodo y Sam no esperan sobrevivir, pero finalmente, con la ayuda de las grandes águilas del norte, son rescatados por Gandalf. Para este inesperado final feliz, aunque en realidad no es el final, pues las grandes historias nunca terminan, como veremos, Tolkien acuñó un término importante, eucatástrofe, para describirlo. Y en sus cartas, las cartas publicadas de Tolkien, existe una referencia interesante a una de esas cartas en la que relata la inspirada predicación de su párroco sobre un niño cuyos padres habían ido a llevarle al santuario de Lourdes y que fue curado milagrosamente en el viaje de tren de vuelta. Se trata pues de un giro completamente inesperado en los momentos más oscuros y desesperados,
con el que no debe contarse otra vez, siendo un destello de la victoria definitiva del mal que hacen saltar las lágrimas. De este modo lo expresó Tolkien en un ensayo importante sobre la literatura. Dice él: el nacimiento de Cristo es la eucatástrofe de la historia del hombre. La resurrección es la eucatástrofe de la historia de la encarnación, una historia que comienza y finaliza en gozo. Tolkien creía que esto era precisamente lo que un verdadero cuento de hadas debía reflejar. Es asimismo una apuesta decidida, como leemos en los Evangelios, de que los últimos serán los primeros, por ensalzar a los humildes en la persona de los hobbits, sobre las potencias y potestades del mundo, pues hasta el más pequeño puede cambiar el curso del futuro. Aragorn es coronado por Gandalf y la paz que trae a su reino, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar, del Apocalipsis 11:17, evoca la figura de Carlomagno, restaurador del antiguo imperio romano en la forma del imperio sacro-romano del medievo. Y al ser comparado con un árbol o retoño, prefigura un predecesor de Cristo, como lo es también predecesor de Cristo el rey David, nacido unos 1000 años antes de Cristo, ¿verdad?, del tronco de Jesé, que era su padre, que la liturgia de Adviento celebra. Gandalf lleva al nuevo rey por el camino antiguo al cercano monte de Menduluén. En su falda meridional existía un altiplano bajo las nieves que coronaban los picos y que dominaban el precipicio que se abría a espaldas de la ciudad de Minas Tirith. Como en su día el hebreo rey Ahab descubrirá la señal que Dios mismo le va a dar, una virgen encinta que descenderá también del tronco de Jesé, allí, en el majestuoso monte de Mindoluén, Aragorn encuentra la señal dada, un retoño del árbol blanco sembrado hacía siglos, del árbol noble de Nemloth, de la isla de Númenor, por el rey Isildur, que simbolizaba la casa de Elendil, casa de la que desciende Aragorn según la carne, y que fue plantado por él en la corte de Arménelos, en la plaza del manantial. El viejo árbol blanco, que se había secado hacía siglos con la muerte del último rey de Gondor, fue cuidadosamente arrancado, pero no fue quemado, sino que se puso a descansar con los demás muertos durante la gran batalla. Nos damos cuenta una vez más del sumo respeto por la creación, y podemos razonablemente inferir el hecho de que la tradición cristiana nunca quemó, nunca incineró a los muertos, sino que les daba cristiana sepultura, en la esperanza de la resurrección de la carne en el último día. Pues bien, al no quemar el árbol blanco seco, sino que fuera hecho descansar con los demás muertos de la ciudad, se acerca mucho a esa tradición cristiana de no quemar a sus muertos, sino de darles cristiana sepultura. Si contrastamos esto con la autoinmolación de Denethor, senescal de Gondor, ¿verdad?, en las llamas de su pira, vemos que, efectivamente, como él mismo había dicho, no había querido ser sepultado en el largo sueño de la muerte, no, que no habría tumba para Denethor ni para su hijo Faramir, que aún vivía, sino que había querido perecer quemándose como los reyes paganos, lo cual es una curiosísima expresión en una época precristiana. Pero sí podemos contrastar la diferencia entre la muerte al estilo pagano de Denethor, quemándose, y la muerte de los muertos de Gondor, y cómo tratan el árbol blanco seco, dándoles sepultura. Y bien, el nuevo florecimiento del árbol blanco de la ciudad de Minas Tirith es señal de renacimiento, de la restauración de la monarquía legítima de Gondor, y también de tranquilidad para el reinado de Aragorn.
presagia los siglos cristianos y es una señal de la victoria definitiva, escatológica, sobre el maligno y su reino de oscuridad. La Sagrada Escritura comienza con un jardín en el que se encuentra el árbol de la vida. Pasa por las historias y batallas épicas de Jerusalén y el rey David, y concluye con ese mismo árbol en la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad del Rey, la ciudad celestial, la ciudad del Rey del Universo, Jesucristo, nuestro Dios y Señor. El emblema del estandarte del reino de Gondor es significativamente un árbol rodeado de 7 estrellas, figura de las 7 estrellas que son los 7 ángeles de las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. En aplicabilidad, pues, podemos contemplar a la ciudad de Minas Tirith simbolizando a la iglesia militante que lucha en este mundo y que presagia la hermosura de la Nueva Jerusalén celeste, como leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, 12 al 14. El Señor dice: «Estoy a punto de llegar con mi recompensa, y voy a dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar a la ciudad por sus puertas». Bien, pues todo ello es una prefiguración de la segunda venida en gloria y majestad de Jesucristo, Rey del Universo. No podemos menos que evocar un himno católico muy tradicional: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Disfrutamos de nuevo con una pausa ambiental. Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe, de Los Anillos al Señor en J.R.R. Tolkien, una aproximación con afecto para Radio María. Pues bien, al dedicar para Radio María estos 7 programas especiales sobre literatura y fe, centrándonos en la figura católica de Tolkien y en su inspirada obra literaria, ha sido algo parecido a la experiencia de los hobbits, Bilbo y Frodo Bolsón, en la Comunidad del Anillo, al tener que partir de su entrañable hogar de la comarca tan apacible. Como dice la poesía de Bilbo, que recitaba también Frodo: «El camino sigue y sigue desde la puerta. El camino ha ido muy lejos, y si es posible, he de seguirlo, recorriéndolo con pie fatigado, hasta llegar a un camino más ancho, donde se encuentran senderos y cursos. Y de ahí, ¿a dónde iré? No podría decirlo». ¿Qué verdad es que es muy cristiano pedir el don del discernimiento mientras vayamos de camino, mientras peregrinamos hacia la Iglesia celestial, para poder distinguir con claridad y rotundidad lo que pertenece a las verdades reveladas de la fe católica de lo que no pertenece a la misma, a fin de que no prestemos oído a imaginaciones vanas de los hombres y nos adhiramos a la verdad en persona, Jesucristo, nuestro Dios y Señor, y así ser libres de verdad, y también así encontrar descanso y la salvación eterna. Es algo parecido también cuando, en Las Dos Torres, el mariscal Éomer de los jinetes de Rohan le pregunta a Aragorn cómo encontrar el camino recto en semejante época. A lo que le responde Aragorn lo que para nosotros debe sonar como una campana nítida
en medio de las tinieblas de nuestros tiempos de confusión doctrinal. Como siempre, el mal y el bien no han cambiado desde ayer, ni tienen un sentido para los elfos y enanos y otro para los hombres. Corresponde al hombre discernir entre ellos, tanto en el bosque de oro como en su propia casa. ¡Qué gran verdad es esta! O cuando en el retorno del Rey vemos cómo el ejercicio de la misericordia, que ha sido un motor esencial en el desenlace bienaventurado de El Señor de los Anillos, el ejercicio de la misericordia, que es una cualidad eminentemente divina, ha hecho posible la salvación de la Tierra Media. Cuando el atribulado héroe Frodo y su amigo del alma, el fidelísimo Samsagat Gamgee, el héroe más sobresaliente del Señor de los Anillos, por aquello de que los humildes serán enaltecidos, un héroe en la mejor tradición cristiana, se ven con todo desbordados en la hora más crítica en el monte del destino, y fue el pobre Sméagol Gollum, devorado por el anillo de Sauron, con quien se había practicado en varias ocasiones la misericordia de ser buen samaritano para con él y prójimo suyo, el que arrebatando el anillo de Frodo y precipitándose al precipicio, liberó a Frodo del mal del anillo, hiciese que Frodo viviese lo que nosotros vivimos cuando rezamos en el Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, del maligno. La verdad cristiana que contemplamos en Tolkien no es tanto una verdad histórica propiamente, aunque Tolkien se cuida muchísimo en subcrear la Tierra Media con un realismo muy convincente. Tampoco se trata de una verdad filológica sobre el origen y el sentido de las palabras en un lenguaje, que era con todo su especialidad profesional y subcreativa como autor. La verdad que descubrimos es más sutil y más profunda. Un lúcido párrafo del magnífico libro El poder del anillo, trasfondo espiritual de El Hobbit y El Señor de los Anillos, del ya citado Stratford Caldecott, viene a resumir muy acertadamente las grandes claves presentes en la mitología tolkieniana, a la que modestamente un servidor ha intentado aproximarse con afecto, con todo el afecto del corazón, toda vez bien consciente de que es en sí misma una empresa maravillosa, pero a la que muy difícilmente se le puede hacer justicia a un hombre tan profundamente católico y subcreativo como era Tolkien. Y cito a Stratford Caldecott: es una verdad sobre el comportamiento de las personas, sobre la vida moral, el valor, la integridad, la honestidad y las constantes batallas que deben librarse para proteger esa vida. Es una verdad también a un nivel más profundo sobre la realidad y el valor de la belleza. Hay muchos tipos de belleza y Tolkien los retrata en sus relatos. La belleza hogareña de una buena chimenea y una celebración, la rica belleza natural de los árboles y los bosques, la asombrosa majestad de las montañas, el encanto de los arroyos balbuceantes, el pavoroso espectáculo de un mar siempre cambiante y el tintineo lejano, remoto, de las estrellas. Todos estos tipos de belleza son importantes para él, como debería serlo para nosotros, pero entre todos Tolkien dio un lugar especial a la belleza alta y remota de la luz de las estrellas que toca el corazón, y el canto de las gaviotas sobre el océano, asociando a ambas con los elfos y con la tensión de la naturaleza humana hacia lo élfico. Estos tipos de belleza le reclamaban hacia un misterio que yace bajo las bellezas de este mundo y que despierta una nostalgia en el corazón humano que nunca podrá satisfacerse en la Tierra Media. En lo más profundo de nuestro ser y más allá de las nubes, sentimos que hay algo que aún queda por revelársenos, algún rostro, alguna palabra,
algo que no podemos comprender plenamente. Esta cosa que Tolkien buscó y expresó, y a la cual su amigo C.S. Lewis bautizó con el nombre de alegría, joy, está presente en El Señor de los Anillos como una forma de atmósfera o de sensación de frescura, igual que el agua de montaña. Por eso, a tantas personas nos encanta leer la historia una y otra vez. Es como respirar aire fresco. Así es, sí. Una gran intuición creyente de C.S. Lewis, según la cual afirmaba que si en este mundo creado sentíamos necesidades que podrían ser satisfechas, con todo había una necesidad vital que nada podría satisfacernos, lo cual lógicamente supondría que estábamos creados para algo más allá de este mundo, y que sólo podría satisfacernos más allá de los confines de este mundo creado. Y, al igual que Sam, que al acompañar a Frodo hasta el final, y contemplando la desolación de la tierra de Mordor, logra captar con todo el tintineo de una estrella lejana, traspasándole el corazón, que le hace darse cuenta de que la sombra es sólo una cosa pasajera, y que había, efectivamente, una belleza muy alta, para siempre fuera del alcance de la oscuridad. No puedo menos que haber evocado a Tolkien inspirándome en sus grandes certezas de fe católica y apostólica, hondamente vivida, y sus inspiradas y geniales intuiciones hechas siempre desde la fe, con el fin de llenar vuestros corazones de genuina esperanza cristiana. Como muy bien afirma el profesor de filosofía en Boston College, en Estados Unidos, el Dr. Peter Kreeft, y le cito: «Cuando queremos abrazar 100 herejías como la sabiduría del futuro, Tolkien y El Señor de los Anillos nos recuerdan sabiduría antigua olvidada, y la única radicalidad que queda, la tradición, con mayúscula». Se refiere obviamente a la tradición católica. Efectivamente, Tolkien fue, como San Pablo, un instrumento elegido por el Señor para darle a conocer, mediante una literatura luminosa para alumbrar a las naciones, como una trompeta de esperanza para un mundo que, dándole la espalda a Dios, se precipita al abismo. Pero Tolkien nos asegura que siempre hay esperanza. Quedaos con una sugerente descripción de Tolkien, de lo que será la vida del cielo en compañía con la comunión de los santos. Cuando en la ciudad de Minas Tirith, después de ser rescatado con Frodo de las ruinas llameantes del Monte del Destino, por Gwaihir y las Águilas del Norte, acompañadas por Gandalf, y Sam despierta y se encuentra con Gandalf sorprendentemente vivo y resucitado, y con Frodo corriendo alegre a su encuentro, y poco a poco va viendo a todos sus amigos muy queridos, exclama: «Gandalf, creía que estabas muerto, pero yo mismo creía estar muerto. ¿Acaso todo lo triste se va a deshacer? ¿Qué ha pasado en el mundo?» «Una gran sombra ha desaparecido», dijo Gandalf, y rompió a reír, y aquella risa sonaba como una música, o como agua que corre por una tierra reseca. Y al escucharla, Sam se dio cuenta de que hacía muchos días que no oía una risa verdadera, el puro sonido de la alegría. Esto es el cielo. Le llegaba a los oídos como un eco de todas las alegrías que había conocido. Esto es el cielo. Pero Sam se echó a llorar. Luego, como una dulce llovizna que se aleja por un viento de primavera, las lágrimas cesaron y se rió, y, riendo, saltó del lecho. Y cuando más adelante se cumplió otro hondo deseo de Sam, que un juglar o trovador pusiese en canto y poesía las increíbles aventuras por las que vivió con Frodo y los demás miembros de la compañía o comunidad del anillo,
escucha al trovador de Gondor cantar en la corte del rey. Al oírlo, estalló en una carcajada de puro regocijo y se levantó y gritó: «¡Oh gloria y el esplendor! Todos mis deseos se ven realizados». Y lloró. Esto es el cielo. Y el ejército en pleno reía y lloraba, y en medio del júbilo y de las lágrimas se elevó la voz límpida de oro y plata del juglar, y todos enmudecieron. Y cantó para ellos en lengua élfica y en las lenguas del oeste, hasta que los corazones traspasados por la dulzura de las palabras se desbordaron. Y la alegría de todos centelleó como espadas, y los pensamientos se elevaron hasta las regiones donde el dolor y la felicidad fluyen juntos y las lágrimas son el vino de la ventura. Precioso, ¿eh? Oh gloria y esplendor, todos mis deseos se ven realizados. Y lloró de alegría. Esto es el cielo, una sugerente descripción de lo que es la vida eterna en el cielo. El desenlace de El Señor de los Anillos, después de la destrucción del anillo, tiene otro clímax en la progresiva purificación de la Tierra Media. Hay numerosas separaciones y la despedida de Bárbol es muy significativa. Bárbol, el Ent, ¿verdad?, del bosque de Fangorn, que es otro nombre para esta criatura, la criatura más antigua de la Tierra Media. Dice él: «Es triste que solo ahora, al final, hayamos vuelto a vernos, porque el mundo está cambiando. Lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo huelo en el aire. No creo que nos encontremos de nuevo». Pero Galadriel dijo: «No en la Tierra Media, pero quizá volvamos a encontrarnos en la primavera. Adiós, Namarie». Los miembros de la Comunidad del Anillo se separan. Gandalf se queda para ayudar en los comienzos del reinado de Aragorn, Estel, la esperanza, que se casa con el amor de su vida, con la princesa élfica Arwen, que voluntariamente renuncia a su vida inmortal de elfa, para asumir una vida mortal. Legolas y Gimli se hacen cada vez más amigos, cuando tradicionalmente los elfos y los enanos tenían sus diferencias. Faramir, ahora príncipe de las hermosas tierras de Ithilien, se casa con Éowyn, cuyo hermano Éomer sucede a Théoden como rey de las tierras de Rohan, y los hobbits regresan a la comarca. Pero el realismo de la Tierra Media muestra que, como en la vida misma, las cosas no pueden volver a ser como eran. Los acontecimientos traumáticos y el paso del tiempo afectan y cambian las cosas y las personas. Al igual que el pecado de Adán y Eva hace imposible un mundo antes de la caída. Y ni siquiera la comarca es la misma, ni mucho menos Frodo, Sam, Merry y Pippin. Eso sí, Sam se casa con el amor de su vida, Rossi y Coto. La comarca tiene que ser saneada porque Saruman, el mago al final no tan sabio, el que había pecado gravemente al despreciar el ejercicio de misericordia de Gandalf para con él, habiendo escapado de la custodia benévola de los Ents, ha querido hacer de las suyas e instaurar un régimen dictatorial y totalitario, ante el cual los hobbits tienen que rebelarse con una revuelta valiente, una revuelta popular valiente, en el saneamiento de la comarca. Y es que las cosas ya no son, ni pueden ser, exactamente igual que antes. Y que las cosas de gran valor, como pueden ser en este caso los valores de un sano patriotismo, un modo de vida tradicional, son asuntos de tal importancia que no queda otra que luchar heroicamente por ello. Y es lo que hacen los hobbits, para proteger a su amada tierra, la comarca. En sus aventuras, Frodo, Sam, Merry y Pippin han madurado y han sido entrenados en su experiencia para enderezar los asuntos inesperados cuando vuelven a casa, a la comarca, encontrando la coyuntura con un régimen más propio de Mordor, o
o Isengard bajo Saruman, lo cual es peor porque la comarca no era ni Mordor ni Isengard. El mal, siendo la terrible perversión del bien, tiene la nefanda habilidad de expandirse en lugares donde no cabría esperarlo. Les duele, por tanto, mucho más a los hobbits héroes la maldad de Mordor y Isengard que encuentran en la comarca, porque esa es su casa. Pues bien, 2 años y medio después de estos acontecimientos, Frodo siente cada vez más que ha sufrido demasiadas heridas, demasiado profundas. La espada del señor de los Nazgûl, la picadura de Ella la araña y el dedo arrancado por Gollum en el Monte del Destino, aparte de haber cargado con el peso del anillo, que no puede quedar más en la Tierra Media, que no hay vuelta posible a una situación anterior a todo esto, porque hay cosas que ni siquiera el tiempo puede curar del todo. Con su tío Bilbo, ahora muy envejecido, naturalmente, se dispone a embarcarse en un navío élfico desde los puertos grises, con los demás portadores de anillos, los elfos Elrond, Galadriel, y con Gandalf, a las tierras imperecederas del oeste, al reino bendecido de los elfos. —¿A dónde va usted, mi amo? —gritó Sam. —A los puertos, Sam —dijo Frodo—. Y yo no puedo ir. No, Sam, no todavía, en todo caso. También a ti te llegará la hora. No te entristezcas, Sam. No siempre podrás estar partido en dos. Necesitarás sentirte sano y entero por muchos años. Tienes tantas cosas de qué disfrutar, tanto que vivir y tanto que hacer. Pero, dijo Sam, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas, yo creía que también usted iba a disfrutar de la comarca, años y años después de todo lo que ha hecho. También yo lo creía en un tiempo. Pero he sufrido heridas demasiado profundas, Sam. Intenté salvar a la comarca y la he salvado, pero no para mí. Así suele ocurrir, Sam, cuando las cosas están en peligro. Alguien tiene que renunciar a ellas, perderlas, para que otros las conserven. Esto es un paralelo, lo encontramos en el caso de Santa Bernadette de Lourdes, que por indicación de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, había descubierto ella misma que el agua de la que Dios se serviría para sanar a muchos enfermos, pero que ella misma no se vería beneficiada por ello. Y ya en los puertos grises, ante Sam, Merry y Pippin, todos ellos con lágrimas, Gandalf no nos dice que no lloremos, pues no todas las lágrimas son amargas. Ciertamente. En este sentido, recuerdo un día de clase en el seminario, el profesor nos comentó que muchos jóvenes andaban aturdidos por los ruidos de sus vidas, porque lloraban poco, decía él, es decir, porque carecían de experiencias fuertes que les conmovieran y les dieran nuevas perspectivas en sus vidas. Frodo besa entonces a Merry, Pippin y a Sam y sube a bordo. Y fueron izadas las velas, y el viento sopló, y la nave se deslizó lentamente, internándose en la alta mar rumbo a oeste, hasta que por fin, en una noche de lluvia, Frodo sintió en el aire una fragancia y oyó cantos que llegaban sobre las aguas. Y le pareció que, como en la casa de Tom Bombadil, la cortina de lluvia gris se transformaba en plata y cristal, y que el velo se abría ante él, y ante él unas playas blancas, y más allá un país lejano y verde a la luz de un rápido amanecer. La escena evoca el libro del Apocalipsis. ¿Quiénes son estos vestidos de blanco y de dónde han venido? Son los que vienen de la gran tribulación y han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Para Sam, Merry y Pippin, que quedan atrás, como nosotros, contemplando cómo el barco desaparece por el horizonte,
la sensación de exilio es muy intensa. Se quedaron hasta bien entrada la noche de pie, sin oír nada más que el suspiro y el murmullo de las olas sobre las playas de la Tierra Media, y aquel sonido les traspasó el corazón. Y no hablaban. El silencio sonoro, ¿verdad?, de San Juan de la Cruz. Sam al fin regresa a su familia en la comarca y le esperan su esposa Rosie y Eleanor, la primera de unos cuantos hijos e hijas. Y suspira: bueno, estoy de vuelta. Aunque El Señor de los Anillos termina con el eco de los ángeles, los Ainur, evocando el exilio del hombre de la plenitud del amor, de la verdad y de la vida más allá de la muerte, Tolkien añade un apéndice, apéndice A, un fragmento de la historia de Aragorn y Arwen, que concluye con la impresión de que el regreso a nuestro verdadero hogar aguarda a aquellos que aceptan, aunque sea un don amargo, como Aragorn y Arwen, el don de la muerte. La muerte como divino castigo por el pecado es también un divino don, si se acepta, pues su objetivo es la bendición final, que produce un mayor bien, no alcanzable de otro modo. Esta bendición final, que podría interpretarse como una suerte de muerte para Frodo, en realidad no lo es propiamente, al menos no en el sentido corriente del término. Pues recordad que el don de la muerte no era el final de la vida en los planes del Creador, sino, paradójicamente, su transformación en plenitud. Y así justamente lo canta el prefacio primero de la liturgia de difuntos. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Gracias al corazón creyente de Tolkien, el Señor de los Anillos nos asegura que el último enemigo aniquilado será la muerte, como dice San Pablo, 1 Corintios 15, 26, por lo que no busquemos la felicidad plena en el misterio del tiempo, sino en el misterio de la eternidad. Así se lo dice Aragorn a Arwen antes de dormirse en la muerte. Así parece que la muerte es un don amargo, pero no nos dejemos abatir en la prueba final, nosotros que antaño renunciamos a la sombra y al anillo, es decir, al diablo y al pecado. Con tristeza hemos de separarnos, mas no con desesperación. Mira, no estamos sujetos para siempre a los confines del mundo, y del otro lado hay algo más que recuerdos. Adiós. Ciertamente, lo que Gimli había dicho a Legolas cuando partían de Lothlórien. Lo que el corazón desea no son recuerdos. Buscamos más, porque eso nos lo ha puesto Dios en nuestro corazón. ¿Por qué la muerte es un don divino para los hombres mortales? Porque Dios, Ilúvatar, sabe que siglos después su Hijo Jesucristo ofrecerá su propia muerte en cruz como don, para reparar el castigo de la muerte a causa del pecado de origen. Ofrecerá su muerte sacrificada, sacerdotal, expiatoria en la cruz, como don de vida eterna para nosotros. Y así justamente también lo canta la liturgia de la Iglesia en tiempo pascual. Del prefacio de la Santa Misa, prefacio primero: muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Así vivió Tolkien como católico convencido y agradecido de esta gran buena noticia, de este Evangelio. Incluso cuando tuvo que sufrir él otra pérdida irrecuperable con la muerte de su querida Íreth, su esposa, en 1971. Particularmente en sus últimos años, en aquella comarca tranquila, apacible, siempre paseando entre los árboles, siempre atento al susurro y al murmullo de las olas sobre las playas de la Tierra Media. Como dice el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca y escribe la mano. No pudo menos que escribírnoslo de manera épica y conmovedora
antes de zarpar. No me cabe la más mínima duda de que cuando le llegó la hora de su propia muerte, a los 81 años de edad, en aquel rápido amanecer, como lo fue también para Frodo, aquel 2 de septiembre de 1973, que fue domingo, día del Señor, día de nuestra alegría y nuestro gozo, Tolkien llegara a experimentar personalmente las primeras palabras del Salmo 62. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Pues bien, el tiempo se nos acaba, pero porque se nos convertirá en una participación, si bien no del todo perfecta para nosotros, de la eternidad divina. ¿Qué hacer, pues, con el tiempo que Dios Todopoderoso y Eterno nos ha concedido? Mis queridos oyentes de Radio María, vivimos una apasionante historia épica de salvación. Vamos peregrinando hacia la ciudad eterna, hacia una alegría más allá de nuestras lágrimas, a una vida más allá de los confines de este mundo, a gozar de la comunión de los santos en la Nueva Jerusalén, la Iglesia, cuya figura literaria tolkieniana es la ciudad del rey, Minas Tirith. Estamos llamados a una vida de alegría más allá de nuestras lágrimas. No olvidemos esto. Y Tolkien, a buen seguro, ya esté allí. Y en este mundo creado por Dios y subcreado por nuestro querido autor, Tolkien ha sido nuestro trovador, nuestro juglar por inspiración divina. Y un servidor también he sido un humilde trovador o juglar. Bien sabemos lo de San Pablo apóstol de 1 Corintios 2:9. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino a la mente del hombre, ni tan siquiera la mente prodigiosa de Tolkien, lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Amén. Amén, así es, y amén, que así sea, para nosotros también, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Y así concluimos esta serie especial sobre literatura y fe de Los Anillos al Señor en J.R.R. Tolkien, una aproximación con afecto para Radio María. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Han escuchado en Radio María De los Anillos al Señor, un programa dirigido por el padre José Miguel Marqués.